Bienvenidos y bienvenidas al Rincón Literario del Al de la Mancha, ya esta nueva sección dedicada a la literatura infantil y juvenil, que no está pensada para niños y niñas en sí, sino dirigida a mediadores de todo tipo, tanto a familiares y cuidadores como a docentes y otros profesionales de la educación, a bibliotecarios y bibliotecarias. Aquí me propongo compartir textos a través de la lectura de algunos fragmentos que toda persona que desee promover la lectura entre los más pequeños y los adolescentes debería conocer, pues se trata de obras idóneas para recomendar a los jóvenes lectores. Sobre todo seleccionaré grandes clásicos intemporales, pero no descarto incluir títulos más contemporáneos que puedan contribuir a fomentar el amor por los libros y a establecer unos hábitos lectores. La novela que inaugura esta sección es Peter Pan, de James Barrie. Para saber más sobre el autor y el proceso de composición del texto, recomiendo el monográfico de la revista Click, dedicado a este escritor. Igualmente aconsejo ver la película Descubriendo Nunca Jamás, protagonizada por Johnny Depp y Kate Winslet. Aunque no es totalmente fiel a la realidad de Barrie, permite al espectador acercarse algo más a su historia. Peter Pan es un relato conmovedor que habla sobre grandes temas como el valor de la infancia, la necesidad de la imaginación y el juego, o la pérdida que puede suponer llegar a la adultez. Nos sorprende además con otros asuntos como el papel central que otorga la figura de la madre. Sin duda, merece la pena conocer el original y no dejarse guiar solamente por las versiones cinematográficas, de entre las cuales destacaría sin duda Peter Pan, la gran aventura. Vayamos a las maravillosas páginas de este libro. Comenzaremos con algunas líneas del inicio. Así comienza este magnífico relato. Todos los niños crecen, excepto uno. No tardan en saber que van a crecer y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día, cuando tenía 2 años, estaba jugando en un jardín. Arrancó una flor más y corrió hasta su madre con ella. Supongo que debía estar encantadora, ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: «Oh, ¿por qué no podrás quedarte así para siempre?». No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Siempre se sabe eso a partir de los 2 años. Los 2 años marcan el principio del fin. Una trama cuyo arranque sin duda atrapa al lector, ¿verdad? A continuación nos detendremos en la descripción que el particular narrador de la historia ofrece sobre el país de Nunca Jamás. La señora Darling supo por primera vez de Peter cuando estaba ordenando la imaginación de sus hijos. Cada noche, toda buena madre tiene por costumbre, después de que sus niños se hayan dormido, rebuscar en la imaginación de estos y ordenar las cosas para la mañana siguiente, volviendo a meter en sus lugares correspondientes las numerosas cosas que se han salido durante el día. Si pudierais quedaros despiertos, pero claro que no podéis, veríais cómo vuestra propia madre hace esto y os resultaría muy interesante observarla. Es muy parecido a poner en orden unos cajones. Supongo que la veríais de rodillas, repasando divertida algunos de vuestros contenidos, preguntándose de dónde habíais sacado tal cosa, descubriendo cosas tiernas y no tan tiernas, acariciando esto con la mejilla como si fuera tan suave como un gatito y apartando rápidamente esto otro de su vista. Cuando os despertaseis por la mañana, las travesuras y los enfades con que os fuisteis a la cama han quedado recogidos y colocados en el fondo de vuestra mente y encima, bien aireados, están extendidos vuestros pensamientos más bonitos, preparados para que os los pongáis. No sé si habéis visto alguna vez un mapa de la mente de una persona. A veces los médicos trazan mapas de otras partes vuestras y vuestro propio mapa puede resultar interesantísimo, pero a ver si alguna vez los pilláis trazando el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que no para de dar vueltas. Tiene líneas en zigzag como las oscilaciones de la temperatura en un gráfico cuando tenéis fiebre, y que probablemente son los caminos de la isla, pues el país de Nunca Jamás es siempre una isla, más o menos, con asombrosas pinceladas de color aquí y allá, con arrecifes de coral y embarcaciones de aspecto veloz en alta mar, con salvajes y guaridas solitarias y gnomos que en su mayoría son sastres, cavernas por las que corre un río, príncipes con 6 hermanos mayores, una choza que se descompone rápidamente y una señora muy bajita y anciana con la nariz ganchuda. Si esto fuera todo, sería un mapa sencillo, pero también está el primer día de escuela, la religión, los padres, el estanque redondo, la costura, asesinatos, ejecuciones, verbos que rigen dativo, el día de comer pastel de chocolate, ponerse tirantes, dime la tabla del 9, 3 peniques por arrancarse un diente uno mismo y muchas más cosas que son partes de la isla, o si no, constituyen otro mapa que se transparenta a través del primero y todo ello es bastante confuso, sobre todo porque nada se está quieto. Como es lógico, los países del Nunca Jamás son muy distintos. El de John, por ejemplo, tenía una laguna con flamencos que volaban por encima y que John cazaba con una escopeta, mientras que Michael, que era muy pequeño, tenía un flamenco con lagunas que volaban por encima.
John vivía en una barca encallada del revés en la arena, Michael en una tienda india, Wendy en una casa de hojas muy bien cosidas. John no tenía amigos, Michael tenía amigos por la noche, Wendy tenía un lobito abandonado por sus padres, pero en general los países de nunca jamás tienen un parecido de familia, y si se colocaran inmóviles en fila uno tras otro se podría decir que las narices son idénticas, etc. A estas mágicas tierras arriban siempre los niños con sus barquillas cuando juegan. También nosotros hemos estado allí. Aún podemos oír el ruido del oleaje, aunque ya no desembarcaremos jamás. A continuación, unas palabras sobre Garfio. Garfio, del cual se dice que era el único hombre a quien el cocinero temía, estaba cómodamente echado en un tosco carruaje tirado y empujado por sus hombres y en lugar de mano derecha tenía el garfio de hierro con el que de vez en cuando los animaba a apretar el paso. Como a perros los trataba y les hablaba este hombre terrible y como perros lo obedecían ellos. De aspecto era cadavérico y cetrino, y llevaba el pelo en largos bucles, que a cierta distancia parecían velas negras, y daban un aire singularmente amenazador a su amplio rostro. Sus ojos eran del azul del no me olvides, y profundamente tristes, salvo cuando le clavaba a uno el garfio, momento en que surgían en ellos dos puntos rojos que se los iluminaban horriblemente. En cuanto a los modales, conservaba aún algo de gran señor, de forma que incluso lo destrozaba a uno con distinción, y me han dicho que tenía reputación de raconteur. Nunca resultaba más siniestro que cuando se mostraba todo cortés, lo cual es probablemente la mejor prueba de educación, y la elegancia de su dicción, incluso cuando maldecía, así como la prestancia de su porte, demostraban que no era de la misma clase que su tripulación. Hombre de valor indómito, se decía de él que lo único que lo atemorizaba era ver su propia sangre, que era espesa y de un color insólito. En su vestimenta imitaba un poco los ropajes asociados al nombre de Carlos II, por haber oído decir en un periodo anterior de su carrera que tenía un extraño parecido con los desventurados Estuardo, y en los labios llevaba una boquilla de su propia invención que le permitía fumar 2 cigarros a la vez. Pero indudablemente la parte más macabra de él era su garfio de hierro. Matemos ahora a un pirata, para mostrar el método de Garfio. Claraboyas servirá. Al pasar, Claraboyas da un torpe bandazo contra él, descolocándole el cuello de encaje. El garfio sale disparado, se oye un desgarrón y un chillido. Luego se aparta el cuerpo de una patada y los piratas siguen adelante. Ni siquiera se ha quitado los cigarros de la boca. Por último, una pequeña parte de la aventura en la laguna de las sirenas, cuando Peter y Wendy se encuentran en la roca de los abandonados. 2 figuritas golpeaban contra la roca. La chica había perdido el conocimiento y yacía en los brazos del chico. Con un último esfuerzo, Peter la subió a la roca y luego se echó junto a ella. En el momento en que también él se desmayaba, vio que el agua estaba subiendo. Supo que pronto estarían ahogados, pero no podía hacer más. Mientras yacían el uno junto al otro, una sirena agarró a Wendy de los pies y se puso a tirar de ella suavemente hacia el agua. Peter, al sentir que se soltaba de él, volvió en sí de golpe y llegó justo a tiempo de rescatarla. Pero tenía que decirle la verdad. «Estamos en la roca, Wendy», dijo, «pero se está cubriendo. El agua no tardará en cubrirla del todo». Ni siquiera entonces lo entendió ella. «Tenemos que irnos», dijo casi con animación. «Sí», respondió él débilmente. «¿Nadamos o volamos, Peter?» No le quedó más remedio que decírselo. «Wendy, ¿crees que podrías nadar o volar hasta la isla sin mi ayuda?» Ella tuvo que admitir que estaba demasiado cansada. Él soltó un gemido. «¿Qué te ocurre?», preguntó ella, preocupada por él al instante. «No te puedo ayudar, Wendy. Garfio me ha herido. No puedo volar ni nadar». «¿Quieres decir que nos vamos a ahogar los dos?» «Mira cómo sube el agua». Se taparon los ojos con las manos para evitar aquella visión. Pensaron que no tardarían en morir. Mientras estaban así sentados, una cosa rozó a Peter con la levedad de un beso, y se quedó allí como preguntando tímidamente: «¿Puedo servir para algo?» Era la cola de una cometa que Michael había construido unos días antes. Se le había escapado de las manos y se había alejado volando. «La cometa de Michael», dijo Peter con indiferencia, pero un momento después la tenía agarrada por la cola y tiraba de la cometa hacia él. «Levantó a Michael del suelo», exclamó. «¿Por qué no podría llevarte a ti?» «A los dos». «No puede levantar a 2 personas. Michael y Rizos lo intentaron». «Echémoslo a suerte», dijo Wendy con valentía. «Una dama como tú, ni hablar». Ya le había atado la cola alrededor. Ella se aferró a él, se negaba a partir sin él, pero con un adiós Wendy la apartó de un empujón de la roca, y a los pocos minutos desapareció de su vista por los aires. Peter se quedó solo en la laguna. La roca era muy pequeña ya, pronto quedaría sumergida. Unos pálidos rayos de luz se deslizaron por las aguas, y luego se oyó un sonido que al mismo tiempo era el más musical y el más triste del mundo: las sirenas cantando a la luna. Peter no era como los demás chicos, pero por fin sentía miedo. Le recorrió un estremecimiento, como un temblor que pasara por el mar.
Pero en el mar un temblón sucede a otro hasta que hay cientos de ellos, y Peter sintió solamente ese. Al momento siguiente estaba de nuevo erguido sobre la roca, con esa sonrisa en la cara y un redoble de tambores en su interior. Este le decía: morir será una aventura impresionante. Hasta aquí nuestra lectura y el episodio de hoy sobre Peter Pan, esa obra que no puede faltar en las bibliotecas o listas de lectura de los niños y jóvenes a partir de unos 11 años. En la próxima entrega de la sección de literatura infantil y juvenil de este rincón literario del Al de la Mancha, llegará el turno de El Principito, una de mis obras favoritas. Pero antes vendrá otra píldora poética, dedicada a José Martí. Hasta entonces, leed mucho y, sobre todo, disfrutad mucho haciéndolo.